verso 1 al 4. Quiero recordar a los líderes que mañana tenemos reunión de programación cuatrimestral, líderes de ministerios, a las 7:45 después de la oración. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Estamos concluyendo el tema de este mes, que ha sido la doctrina del Espíritu Santo, y el domingo pasado nos gozamos con la visita de nuestro hermano Fernández. Él me expresó que les diera las gracias por todas las atenciones que tuvimos para con él. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu de Dios les daba que hablase. Así dice la Biblia Reina Valera, versión 60. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, el mismo pasaje. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, según Lucas capítulo 1, eran 120 discípulos. Estaban los 120 discípulos juntos en el mismo lugar, en Jerusalén. De repente, enfoco eso, de repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron, acto seguido, o sea, Lucas está relatando, la ráfaga del viento, violento viento, llena la casa. Luego se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, unas como alas, algo parecido, pero era fuego, unas lenguas, alas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de aquellos 120. Todos, no dice algunos, todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les daba que expresasen. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en esta tarde dándote gracias por esta reunión de tu iglesia. Gracias, Señor, porque la única razón por qué podemos hoy estar aquí ante tu presencia, tú en medio de nosotros, Padre, es por tu gracia, es por tu amor, solo es por tu misericordia, no es por nosotros, nada que hayamos hecho ni merecido, solo es por tu gracia. Podemos estar hoy aquí, Señor, y ahora, Padre, por favor te rogamos, hables una palabra tuya, Señor, una palabra de Dios del cielo. Puede
es suficiente para cambiar toda la vida, todo el universo. Unge mis labios, dame gracia y humildad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados hermanos. Quiero titular a esta enseñanza llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Voy a dividir esta reflexión en 4 subtemas. El primero es el día, el segundo el sonido, el tercero la luz, el cuarto y último el efecto. Todo esto en relación al día del Pentecostés. Cuando nosotros hablamos del día cuando el Espíritu Santo por primera vez descendió, bajó en aquellos primeros discípulos del Señor, aconteció precisamente en un día. Por eso siempre que hablamos en relación a la experiencia del Espíritu Santo, lo hacemos en referencia al día que fue Pentecostés. De ahí que incluso hay iglesias, organizaciones cristianas evangélicas pentecostales que se llaman así: Iglesia Pentecostal Unida. Tenemos la Iglesia Apostólica, nosotros la Asamblea Apostólica, ¿verdad? Movimientos que se identifican, trazan su origen precisamente en esta experiencia que sucedió el día del Pentecostés. Por eso explico que hablamos del Espíritu Santo en lo que se refiere a su manifestación aquí, iniciando con el periodo de la iglesia, esta nueva dispensación que se abre en el día del Pentecostés. Se dice que la iglesia del Señor Jesucristo nace el día del Pentecostés. La iglesia de Cristo, los discípulos del Señor, ahí como un cuerpo de Cristo, como una asamblea, como una familia de Dios, se van a constituir en un organismo vivo, unido por el Espíritu de Dios, el día del Pentecostés. Ese día, hablando en primer lugar de la ocasión, cuando llegó el día de Pentecostés. El día número 50, Pentecostés, era una fiesta agrícola del pueblo del mundo judío. Y ese día, Pentecostés en griego, es la raíz de la palabra penta, 50 días, marcaba después de la otra fiesta muy importante llamada en el judaísmo Pascua, la Pascua, que celebraba la liberación, la salida del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, de la esclavitud en Egipto. Pues esta otra fiesta, la Pentecostés, era 50 días después de la Pascua. ¿Y qué es en sí Pentecostés? Marca el principio, Pentecostés, del gran festival de la cosecha, cuando los agricultores, dentro de la economía de la vida del pueblo judío hace 2000 años, su economía era agrícola, era la ganadería,
las ovejas, el ganado vacuno, pero también había mucha agricultura. Entonces, desde el Antiguo Testamento, el pueblo judío tenía esta fiesta de Pentecostés, donde todos los hogares, las familias, cuando empezaban a recoger sus cosechas, sus primeros frutos, ellos hacían una fiesta. Pero esa fiesta, como en todo lo que tiene que ver con la vida de Israel, del judaísmo en el Nuevo Testamento, estaba presente Dios. Y esa fiesta de los primeros frutos era para darle gracias a Dios, que les daba el fruto, que les daba la avena, que les daba el trigo, que les daba la cebada, que les daba la uva, que les daba el aceite, todo lo que necesitaban. Y ellos iban y le daban al Señor las primicias, los primeros frutos. La Pascua del Pentecostés entonces marca el principio de ese gran festival de la cosecha. Ustedes se lo pueden imaginar algo así. Era una celebración, era una fiesta que se caracterizaba precisamente por el gozo, por la alegría, porque había comida, había bendición. Era una festividad nacional del pueblo judío, nacional. Todos los judíos, incluso que vivían fuera de Palestina, venían en esta fiesta pentecostés. Por eso Lucas, cuando está haciendo el relato de la venida del Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, Lucas, él va a decir que en Jerusalén, en el verso 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. El mundo antiguo, todo lo que eran los pueblos que estaban alrededor del mar Mediterráneo, de la cuenca del Mediterráneo, todos esos lugares había colonias judías que vivían allí por siglos, pero ellos venían en las fiestas de los judíos, acostumbraban viajar con sus hijos, con los niños, los llevaban para que ellos también participaran de las 3 fiestas nacionales. Una de ellas era Pentecostés, una fiesta nacional del pueblo judío. Y entonces, hermanos, en este día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, descendió. Quiero que nos ubiquemos que esta era una fiesta nacional, esta era una fiesta de alegría, de júbilo, era una fiesta de carácter agrícola que marca el principio del gran festival de la cosecha para darle gracias a Dios. Y Jerusalén, la capital del judaísmo, estaba abarrotada, estaba llena de gente, de los mismos propios que vivían allí, en Galilea, en Judea, en Samaria, pero también de los judíos que venían de Asia, venían de Grecia, de Roma, de Alejandría, de todo el mundo antiguo, venían judíos a celebrar. Era una temporada, viéndolo ahora por el suceso que se dio, la venida del Espíritu Santo, en ese día fue una temporada, un tiempo conveniente para el designio de Dios, para los planes de Dios, que Dios haya derramado de su Espíritu en un día así como Pentecostés. Hermanos, eso obedece a los planes de Dios. Dios tiene toda la intención de que el descenso del Espíritu Santo no sea en la esquinita, no sea en lo calladito, no sea en lo privado, sino sea la venida, el derramamiento del Espíritu Santo. Dios tiene toda la intención para que sea algo donde muchos, cientos sean testigos de ese día de Pentecostés. Como dije, Jerusalén está atestada y las multitudes de los visitantes están allí
para participar de aquella fiesta religiosa de acción de gracias a Dios por sus primeros frutos. Sus corazones estaban preparados para lo que Dios ya había anticipado que iba a hacer. Ellos iban para darle gracias a Dios. Observe esto, por los primeros frutos de la tierra. Pero Dios ahí, en ese momento de Pentecostés, también Dios va a presentar los primeros frutos que serán quienes reciban su Espíritu Santo. Ellos van a ser los primeros frutos de una nueva humanidad, la iglesia, que van a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, la venida del Espíritu Santo se dio en el día del Pentecostés. Dios todavía sigue derramando su Espíritu Santo. No solo en el día del Pentecostés, todavía Dios sigue dando Pentecostés. Dios sigue manifestándose en un día especial en la vida de cada uno de nosotros. Para mí fue el miércoles 2 de julio de 1975, cuando yo a los 16 años, en una reunión de oración, el Espíritu de Dios, por primera vez en mi vida, yo pude vivir, experimentar lo que dice Hechos capítulo 2. Yo no sé cuándo fue en su vida, pero yo le quiero decir que todavía el Espíritu Santo se sigue derramando. Todavía. Porque lo que pasó hace 2000 años y más, en el día de Pentecostés, en Jerusalén, solo le voy a decir algo, escúcheme bien, marca el inicio, marca el principio de lo que Dios empieza a hacer. Desde entonces se ha venido derramando el Espíritu Santo en la iglesia. El día, cuando llegó el día. Pero luego dice Lucas, el que está explicando Lucas, luego nos habla, y de repente vino del cielo un estruendo, un ruido, y a esto le llamamos el sonido de la llegada del Espíritu Santo. El día del Pentecostés hubo un estruendo, hubo un sonido como de un viento recio que soplaba, viento recio, el cual llena la ráfaga de viento, empieza a llenar toda la casa. El viento tiene un movimiento cíclico. El viento se mueve así en forma circular, circula el viento. Si abrimos esta puerta ahora y abrimos esta puerta, va a entrar el aire o entra por aquí, pero si abrimos esta y luego esta, va a empezar a mover de manera natural el viento. Y si ese viento es fuerte, hay una fuerza, entonces vamos a sentir su efecto del viento. El día del Pentecostés, dice Lucas, quien escribe como testigo, dice que como una poderosa ráfaga o explosión del cielo, porque dice que bajó, vino del cielo. Esto hay que notarlo, hay que subrayarlo. Este es el Espíritu de Dios. Y viene del cielo. Esto se parece y nos recuerda cuando allá Elías está en el monte Carmelo frente al Mediterráneo, y ahí Elías está desafiando a los 850 profetas falsos de Baal y Asera, y Elías les dice: miren, van a ofrecer un sacrificio animal, y le dice Elías: pero quiero decirles una condición, porque aquí se trata de saber quién es Dios. Y ayer como hoy también se trata de saber quién es tu Dios. Y Elías les dice: mire, el Dios que conteste
hacían un túnel y se metían debajo del altar, y ahí de manera tramposa, para engañar y para también manipular a la gente que estaba frente a los altares. Y ahí un sacerdote falso diciendo: miren, ahorita va a salir fuego del altar, y empezaba ahí a hacer, y allá debajo en el túnel, debajo del altar, estaba uno prendiéndole fuego ahí tramposamente. Así era, de veras. Por eso Elías, si usted lee el pasaje, Elías le dice, porque Elías sabe cómo son tramposos los falsos profetas. Y Elías le dice: miren, no, yo conozco sus artimañas, yo conozco sus trampas, ustedes manipulan, engañan a la gente. Dios no necesita eso. Dios no necesita eso. Entonces Elías les acentúa y les dice varias veces: el Dios que conteste con fuego. Ahí Elías lo sacó de manos. Digo, con esto no van a poder hacer nada, porque aquí la clave, la condición es: el fuego tiene que caer. Yo me imagino que aquellos 850 seguían: ¿cómo le vamos a hacer? Y dice la Biblia que ahí se estuvieron horas. Los profetas falsos danzando y gritando, y tomaban cuchillos y se sacaban la piel, chorreaban sangre, desesperados, frenéticos. Y Elías estaba sentado por allá, estaba riendo y dice: ¡grítale! ¡grítale! A lo mejor está dormido su Dios, a lo mejor no deja dormido su Dios, ¡grítale! Y ahí estaban, dice, cuando llegó mediodía ya estaban cansados, y Elías sabía que no iba a pasar nada, porque solo hay un Dios. Dice la Biblia que cuando Elías dijo: bueno, muy bien, ya siéntense, descansen, déjenme a mí, yo no voy a durar tanto, esto va a ser rápido, porque Dios es rápido. Dice la Biblia que Elías tomó su sacrificio y lo tuvieron que haber ayudado, y luego dice Elías: miren, le dice, van a ver que para que me la pongan más difícil y no digan que hice trampa, traigan el sacrificio animal. Pusieron el sacrificio animal y luego dijeron: riéguenle, dice Elías, riéguenle grano alrededor, póngale grano. Le pusieron grano, y luego le digo: ahora viertan agua, inunden de agua el sacrificio. O sea, qué difícil, todavía más difícil se le está presentando a Dios, porque para que se moje, para que se encienda algo que está empapado, pues es muy difícil. Y Elías les va a demostrar a ellos que contra toda imposibilidad, Dios la dice el libro del segundo libro de Reyes, que cuando Elías ya tenía el sacrificio, ya tenía todo anegado, cubierto de agua, empapado, entonces levanta las manos al cielo y hace una oración muy breve pero muy poderosa. Dice: Señor Jehová, si tú eres Dios, contesta con fuego. Y ustedes saben el resto de la historia. Dice que descendió fuego de los cielos. Me gusta leer eso. Descendió fuego, bajó. En el Antiguo Testamento, la llegada de Dios, la presencia de Dios, hermanos amados, es simbolizada a través de viento, a través de tormenta, a través de simbolismos naturales. Fuego, Dios contesta y ¡bum! Va el fuego. Sí. Simbolismos naturales de la presencia divina, del poder de Dios, para que el hombre sepa, conozca a Dios. Aquella poderosa ráfaga o explosión del cielo bajó, dice Lucas, de repente vino del cielo. Yo quiero aprovechar
para decir a todos los cristianos jóvenes, nueva generación, por favor, oigan esto que les voy a decir: no acepten imitaciones del Espíritu Santo. No acepten imitaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene de arriba, del cielo. El Espíritu Santo se hace presente con poder. Yo no necesito darle a Él poder. Yo no necesito darle a Él impulso. Yo no necesito a Él darle promoción. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Él solo se hace sentir. Él solo se manifiesta. Lucas está relatando lo que contaron los testigos. De repente, en un momento, en un instante, el Espíritu Santo no está sujeto a que yo lo programe. De repente, vino del cielo, de arriba, bajó un estruendo. No es de aquí en el púlpito que yo voy a aventar el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no me va a pedir permiso a mí para manifestarse. Solo el Espíritu Santo viene. El Espíritu Santo viene cuando lo invocamos. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. El Espíritu Santo, dice Lucas, como una poderosa ráfaga, explosión del cielo bajó, descendió y luego se hizo sentir su presencia, así como cuando le adoramos aquí, hermanos, los días de reunión del cuerpo de Cristo, la iglesia. Sentimos esas ondas que, hermanos, yo les explico así, es como una electricidad. Yo no les digo, oh, qué bonito, se siente la presencia de Dios. El día de Pentecostés se hizo sentir, dice, en toda la casa. Dice Lucas, llenó toda la casa, todo el espacio, las cuatro esquinas, o si tuvo cinco, las que hayan sido. Dice, de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, estaba en movimiento, soplaba, el cual llenó toda la casa. Ahí vemos el fenómeno del viento, tormenta, poder. Pero también aquí, esto que está relatando el médico Lucas, nos está diciendo algo muy interesante. Dice que aquí hay una experiencia audible. Fíjense esto, hermanos, esto es interesante. El sentido del oído, de repente, vino del cielo una explosión, la explosión se oye. Ráfaga de viento, se oye. Y Lucas dice, el sentido aquí está en juego, el sentido del oído, a la presencia del Espíritu Santo. Es el sentido peculiar bíblicamente para creer. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. Y por el oír. Cuando estamos oyendo la palabra de Dios, cuando tenemos el oído aplicado, cuando estamos reunidos, estamos oyendo la palabra. Jesús dijo, mi palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. El análisis aquí, hermano, del sentido del oído, el juego con la presencia del Espíritu Santo. Ese sentido que es peculiar bíblicamente para creer, para experimentar fe. La fe viene por el oír, a través del lenguaje, a través de lo que Dios habla.
El Espíritu Santo se manifiesta cuando lo estamos oyendo. El que tenga oídos para oír, porque no todos los que tienen oídos son para oír la palabra. Están oyendo chismes y estamos oyendo a veces lo que dice el radio, el comentarista, la televisión. Poco oímos lo que dice Dios. Pero cuando estamos oyendo, como dice el que tenga oídos, dice el ángel, a los pastores de las iglesias de Asia, los que tengan oído para oír, le habla a la iglesia. Amén, amén. Oiga. Lo que dice el día que vino el Espíritu Santo, oímos la ráfaga de viento, oímos el movimiento del Espíritu Santo. Sí, aleluya, gloria a Dios. Tenemos que estar, hermanos, atentos a esa palabra de Dios, a ese lenguaje que Dios articula, a ese lenguaje de Dios, porque ese lenguaje engendra fe cuando lo estamos oyendo con fe. Y eso, hermanos, permite al Espíritu Santo que se manifieste. Pero luego, en tercer lugar, hubo un día cuando aquellos estaban atentos, pero también hubo la manifestación visible y se les aparecieron lenguas repartidas, oiga esto, como de fuego, asentándose. Ahí hay una experiencia visible, no solo audible, oír el ruido del viento, la ráfaga del viento, que algo está pasando, algo aquí está moviéndose, pero también estamos mirando algo, un fenómeno, estamos viendo lengüetas de fuego, se aparecen, es decir, se está apelando a la visión, lenguas repartidas como de fuego. Y luego dice Lucas que se posan, se asientan sobre cada uno de ellos y de ellas. Al sentido de la vista, aquí también Lucas lo está refiriendo para la experiencia del Espíritu Santo. Y parece ser que en algunos ver era símbolo de incredulidad. Tomás dijo, cuando le dijeron, aquí estuvo el Señor hace 8 días, dijo él, no, yo solo creo cuando yo vea. Para algunos ver es algo que tiene que ver con la duda. Sin embargo, ver, la visión corrige o confirma el reporte del oído. Lo que vemos, y Lucas está explicando en el día del Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo, no solo oímos, no solo nuestros oídos estuvieron ahí oyendo el movimiento del Espíritu Santo como un viento, sino viendo la aparición de lenguas. Hubo algo, el testimonio del ojo es necesario para una completa satisfacción. No una, dice el escritor sagrado, sino muchas lenguas. No dice que era una lengua de fuego, sino dice muchas. Se les aparecieron lenguas en plural, lenguas como de fuego. Fueron muchas. Sobre las cabezas de cada discípulo está una lengua de fuego. Aleluya. ¿Se puede ver la suya? Fuego, una luz, iluminaba, irradiaba, era una flama, una ala flameante que estaba distribuida en todos los que estaban en esa reunión recibiendo el Espíritu Santo. Hermanos, cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, es una experiencia tan hermosa, ¿verdad? Se ve, la persona se ve una belleza espiritual. Puede que no seamos muy afortunados en belleza
natural, pero el Espíritu Santo lo embellece. ¡Rabia! Se siente el fuego. Bíblicamente en el Antiguo Testamento, el análisis del símbolo: fuego purifica, fuego limpia, fuego penetra todo, fuego lo consume, lo quema, lo purifica, consume, funde, limpia. Ese es el Espíritu Santo. Lenguas repartidas como de fuego. Yo quiero hacer una invitación, hermanos. No solo es el fin recordar lo que sucedió hace 2000 años en Pentecostés, en el día de Jerusalén. Es hoy nosotros que debemos marcar nuestro origen en ese mover del Espíritu Santo el día del Pentecostés sobre aquellos 120. Nosotros no creo que deba haber una iglesia que se diga cristiana sobre la tierra que no quiera tener su lazo, su cordón umbilical a ese día con el Espíritu Santo. Pero si queremos tener el cordón umbilical a ese día de Pentecostés, tenemos, hermanos, que irradiar el fuego. Se tiene que ver el fuego del Espíritu Santo. Tenemos que vivir una vida purificada, una vida limpia, una vida temerosa de Dios, una vida que ha sido transformada por el Espíritu Santo. Sí, aquí estamos mirando el Espíritu de Dios dándose a conocer a través del oído, pero también a través del ojo humano, a través del oír, pero también a través del ver, la experiencia del ver. Finalmente, dice Lucas en su relato, ¿cuál fue el efecto? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estamos hablando ahora del efecto. ¿Cuál es el efecto del Espíritu Santo el día de Pentecostés sobre aquellos discípulos? Miren, hermanos, lo primero es que aquellos discípulos estaban plenamente conscientes. Había vida consciente, plena. Nadie estaba ahí inconsciente. Todos estaban plenamente conscientes. Y esa conciencia de por qué estamos aquí, aquellos en aquella reunión, tiene que ver en lo que dice Lucas, que estaban unánimes juntos. Amén, amén. Estaban unidos. Amén. Unidos, está hablando de la actitud, de sentimiento. Unidos, hermanos. Podemos estar bajo el mismo techo, pero no unidos. Amén, amén. Y podemos estar distantes geográficamente, pero unidos. Pero en este caso los 120 estaban bajo el mismo techo, unánimes, unidos. Había una maravillosa unidad, acción en cada uno de ellos. Estaban conscientes de quiénes eran y estaban conscientes también de que estaban esperando lo que Jesús les había dicho en Hechos 1: no se muevan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa de mi Padre, esperen. Y ellos sabían, Jesús les había hablado de que iba a haber una nueva experiencia. Hay que avanzar, no se vayan. Ellos están conscientes. Y yo quiero decir algo: nosotros debemos estar también, hermanos, conscientes de que necesitamos
no movernos hasta que no tengamos la experiencia del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No podemos seguir más adelante si primero no somos bautizados. Como le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Si quieres ver el reino de Dios, tiene que haber esa experiencia pentecostal, de Pentecostés, del Espíritu Santo, de la experiencia de ser lleno del Espíritu de Dios. Sí. No se puede vivir la vida cristiana. Yo me pongo a pensar que se hubiera sido de mí si no hubiera yo sido bautizado con el Espíritu Santo en ese momento de mi vida, con tantas situaciones, pero gracias al Espíritu Santo en mi vida, que me dio poder. Hechos 1:8, Jesús le dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, no solo de hablar, sino de vivir como un testigo de Cristo. Había conciencia, como debe haber conciencia hoy en la iglesia, de que los nuevos creyentes que son bautizados en agua, pero todavía no han tenido el bautismo pentecostal del Espíritu Santo. ¿Saben qué? No se muevan de Jerusalén. No se muevan de Jerusalén. Es más, no se muevan, no se salgan del aposento alto. ¿Saben lo que estoy diciendo? ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? No se muevan, no se salgan del aposento alto. ¿Qué estuvieron haciendo aquellos 120, 10 días antes de que llegara Pentecostés? ¿Qué estuvieron haciendo? Estuvieron orando. Estuvieron orando. Si usted va conmigo en la Biblia, allí en Hechos capítulo 1, versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración. Los 120 estaban orando, estaban allí esperando, aguardando, porque Jesús les había encargado: no se muevan, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, no te muevas del aposento alto. Te estoy queriendo decir: ora, ayuda, no te muevas de ahí, no dejes de hacerlo hasta que no seas bautizado con el Espíritu de Dios. Aquellos 120 discípulos obedecieron a Jesús, empezaron a hablar en lenguas extrañas, para ellos incomprensibles. No las entendían, como no entendemos las lenguas que hablamos. ¿Y sabe qué? Allí en 1 Corintios capítulo 14, verso 2, Pablo explica de eso. Le encargo que lo lea en su casa. Dice San Pablo: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Wow, cuando alguien está hablando en lenguas, por eso tiene que haber reverencia, porque está hablando con Dios en lengua extraña. No le entendemos en nuestro intelecto, quedamos en blanco. Pero espiritualmente dice la Biblia que estamos, hermanos, hablando misterios con Dios. 1 Corintios 14, 2. Aquellos 120 discípulos empezaron a hablar en lenguas extrañas, para ellos incomprensibles. Sus declaraciones parecen ser no las propias. No, porque el Espíritu Santo yo no lo manipulo. Al Espíritu Santo yo no le digo lo que hable. Empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No hablamos nosotros. Yo no me puedo poner a hablar lenguas como yo quiero y como a mi gusto. Las lenguas son dadas por el Espíritu Santo
quiero que quede claro esto, las declaraciones no son propias, son según el Espíritu nos da que hablemos. Es de acuerdo al Espíritu de Dios que nos concede, como les concedió a aquellos 120, declarar o hablar. Hermanos, ya voy a terminar, solo me quedan 2 puntos sobre este efecto, el efecto. ¿Cuál fue el efecto? Fue hablar en otras lenguas. No podemos artificialmente repetir o traer esa inspiración. Yo recuerdo hace años y ya les he platicado algunas experiencias cuando en México, en cierta ocasión, en una campaña, 3 días, más de 85 personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo en Mazatlán, me acuerdo, la primera iglesia en Mazatlán. Hermano Isidro Pérez, un siervo de Dios que ya está con él, Dios lo usaba hermosamente. Me acuerdo que en una ocasión, dentro del grupo que recibió el Espíritu Santo en esa campaña, había dos señoras, hermanas carnales de una hermana miembro de la congregación. Esta hermana, ella no recibió el bautismo del Espíritu Santo en esa ocasión, pero sus hermanas que nunca habían pisado el templo, en esa campaña fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Al final del culto, la hermana se acercó muy sentida conmigo, estaba el hermano Isidro, recuerdo, y reclamando: oye hermano, yo tengo tantos años aquí en la iglesia y a mí el Señor no me dio el Espíritu Santo, y mis hermanas nunca han venido y ahora vinieron, y por qué se lo dio a ella y así no. Y entonces yo escuchaba a la hermana, y el hermano Isidro lo volteé a ver, y el hermano Isidro estaba con su Biblia aquí, le estaba mirando, le estaba sonriendo, y le digo: hermano Isidro, ¿usted qué le dice? Le dice: hermana, es que yo no doy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo Dios se lo dio a la vida. Reclámele a Dios, le dijo, no me reclame a mí. Reclámele al Señor, dice: yo solo oro y Dios da el Espíritu Santo. No, hermano, dice: estoy jugando, pero me siento triste. Digo: bueno, pues siga orando, no se mueva del aposento alto. Siga orando. Entonces, no podemos artificialmente repetir o traer esa inspiración, solo es a través del Espíritu de Dios. Solo se logra por medio de velar, por medio de esperar y por medio de mucho orar. Como lo hicieron aquellos discípulos. 10 días estuvieron esperando, velando y orando. Y cuando llegó el día del Pentecostés, ¡aleluya! ¡Va a llegar el día del Pentecostés! ¡Va a llegar! ¡Tenga fe! ¡Es promesa de Dios! Y yo quiero decir finalmente esto: para cada corazón fiel hay un Pentecostés. Lo va a ver. Tenga fe, tenga confianza. Para cada uno sucederá como dice Lucas en su relato. Y de repente va a estar aquí el joven orando, va a estar la hermana orando, va a estar el matrimonio orando. Siga orando. No se mueva del aposento alto, no se baje, no se vaya de Jerusalén, porque también en su vida va a haber un y de repente. Va a haber un de repente. Vino del cielo, así como toda presencia de Dios trae, hermanos amados, el Espíritu Santo. En conclusión, nosotros, hermanos, hoy más que nunca necesitamos buscar el Espíritu de Dios. Miren, yo ya termino con esto, solo me resta decir, yo quiero invitarlos para que todos los hermanos que no han recibido y no recibieron el bautismo del Espíritu Santo, yo les quiero invitar para que no se sientan tristes, no se desesperen, pero sí
no deje de orar. Póngase a ayunar. Diga esta semana o la semana que viene me voy a proponer ayunar toda la semana, de lunes a viernes. Voy a ayunar y hasta el horario que yo puedo, según mi capacidad física. ¿Y cuál va a ser el propósito? Voy a ayunar porque yo quiero que Dios me bautice con el Espíritu Santo. Así le hacíamos antes. Así le hacíamos. Cuando yo me bauticé, 59 jóvenes se bautizaron. Hermanos, y un día fuimos a hablar recién bautizaditos con el pastor. Hermano Mascareño, miren, queremos orar, vénganse a orar. Y nos íbamos todos los miércoles en la noche a orar. Y ahí estábamos y el hermano puso un ministro y el otro era un ministro y se venían los padres de los muchachos. Y qué hermoso fue ver los primeros miércoles, hermano. Empezamos a ver que recibió el Espíritu Santo 1 y 2 y 3 y 4. Y así fue, hermanos. Yo el 2 de julio de 1975 todavía no lo olvido y nunca lo voy a olvidar. No lo quiero olvidar. Ese día, cuando de repente, Aleluya, todavía vino del cielo el Espíritu de Dios. Yo invito, no se acostumbre a vivir, oiga esto, es peligroso acostumbrarse a vivir sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. Usted debe saber que Dios dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu nos va a vivificar nuestros cuerpos mortales. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo. Tenemos que tener el Espíritu Santo. Sí, solo con el Espíritu Santo podemos decirle no al mundo, no al pecado, no al diablo. Solo con el Espíritu Santo. Sí, así que yo le doy esa tarea. Yo le doy esa tarea. Póngase usted solito, usted solita, póngase a buscar a Dios. Únase a buscar al Señor. Ya no se tome vacaciones en la iglesia, se desaparezca por 15 días. Sea cristiano permanente de